Muy buenos días, amigos. Mi nombre es Eric. En vista de la gran cantidad de comentarios que se dan en las redes, programas de televisión y entrevistas exclusivas de la gestión que está haciendo el señor alcalde de Lima por la donación de trenes que realizó la empresa Caltrain de los Estados Unidos para la ciudad de Lima, me he visto en la necesidad de aclarar algunas de las grandes mentiras que se dicen sobre este medio de transporte. No estoy defendiendo al señor alcalde, simplemente estoy analizando con criterio algunas de las cosas que se dicen alegremente y sin ningún sustento sobre este medio de transporte. Lo triste de todo esto es de que muchas de las personas que salen en las entrevistas vienen con el título de especialistas en trenes. Yo no soy especialista en trenes, pero les puedo asegurar que la información que les voy a brindar ahora es 100% técnica y fácil de comprobar. Sin más, empezamos. Número uno. Los trenes son chatarra. Bueno, para las personas que tienen como argumento esta posición, solamente demuestran dos cosas. La primera, una gran ignorancia en el tema, y la segunda, un desprecio por el bien común. Número 2. La vía actual no es compatible. Tanto en los Estados Unidos como en el Perú se contemplan las vías férreas de nivel estándar, es decir, de 1.435 metros de ancho. Esta vía internacional es compartida por muchos países latinoamericanos. Número 3. La vía actual no soportaría el peso. Bueno, en el caso de las locomotoras, tanto las que han llegado como las existentes son muy similares en cuanto a dimensiones y peso. La diferencia sería en el tema de los vagones o coches. En el caso de los coches, el peso de estos es de 55 toneladas en vacío y llegaría hasta las 66 toneladas con los pasajeros incluidos. Todo ello en una longitud de 26 metros. A diferencia, los vagones de carga tienen una longitud que va de 12 a 14 metros aproximadamente. Y el peso iría entre las 12 toneladas vacío y las 70 toneladas con carga llena. Teniendo estos datos como referencia, podemos hacer una comparación. Compararíamos el peso del coche de pasajeros con carga máxima, que estaríamos hablando en 66 toneladas, con el peso de dos vagones de carga, con un peso máximo de 140 toneladas entre ambos vagones. ¿Por qué hago la comparación de estos dos vagones contra un contra un coche? Por las dimensiones. Es decir, si juntamos dos vagones de carga, dan la misma longitud que un coche de pasajeros. Eso quiere decir que en la misma sección de riel iría pesos diferentes. La diferencia es que actualmente la riel o la línea férrea carga mucho más peso del ferrocarril que ha llegado. Número 4. Son muy altos y no pasarán por los puentes. En el cuadro que se adjunta se puede apreciar las dimensiones tanto de locomotoras como de coches para pasajeros. Estos datos son sacados del fabricante del producto. Y si se dan cuenta, cuando lo comparamos con el cuadro que presentó la Municipalidad de Lima a la opinión pública, hay una diferencia en cuanto a medidas. La Municipalidad de Lima contempla medidas mayores, pero aún así, en ningún caso, ningún puente obstruiría el paso de las locomotoras ni de los vagones. Número 5. No hay estaciones. Bueno, he de mencionar que en la actualidad hay dos estaciones bien marcadas en el tramo Lima-Chosica. La estación de Chosica, en la localidad de Chosica, y la estación de Desamparados en la ciudad de Lima. Ambas estaciones funcionan,
Prueba de ello es que cuando el tren de turismo Lima-Huancayo, justamente su punto de inicio es la estación de Desamparados y la estación de Chosica viene a ser una estación de tránsito. Algunas personas confunden estaciones con paraderos. En el caso de la línea férrea Lima-Chosica, cuenta con estaciones. Lo que no cuenta son con paraderos interestaciones. En este caso estaríamos hablando de plataformas con cobertura y boleterías para la venta de pasajes. Número 6. Deben existir dos vías para que funcione. Eso es totalmente falso. En muchas líneas férreas en el mundo entero hay una sola vía. Hay sistemas que funcionan con una sola vía. La diferencia es que este sistema de una sola vía tiene muchos subsistemas que complementan el funcionamiento del servicio. Llámese espacios para la transferencia de vía en ambos sentidos, ¿no? Las zonas de cursantes o laderos, ¿no? Y una correcta. Número 7. No cubre la demanda de pasajeros. A ver, señores, una locomotora con 5 coches de pasajeros, según los datos del fabricante, tiene una capacidad de 149 pasajeros, todos sentados. Y si hablamos de 5 coches, estaríamos hablando de 745 pasajeros sentados por convoy. El convoy es una locomotora y 5 coches. Ahora, teniendo en cuenta estos datos, analicemos el dato del transporte que actualmente circula en la vía. Una Custer, los llamados chosicanos, tiene una capacidad de 22 pasajeros sentados. Una minivan H1 típica tiene una capacidad de 11 pasajeros. Y un auto estándar del tipo colectivo tiene una capacidad de 4 pasajeros. Analizando la capacidad tanto del tren como de las unidades de transporte que actualmente circulan en la carretera central, estamos hablando que para poder igualar la capacidad de transporte de pasajeros del tren, tendríamos que utilizar 33 Custer o chosicanos, 67 minivan de tipo H1, es la más común, o 186 autos del tipo colectivo. Ahora, si hacemos la comparación por el número de convoyes o número de trenes que harían el servicio Chosica-Lima o Lima-Chosica, la diferencia sería muy abismal. Hacemos un ejemplo, teniendo en cuenta que son 8 los trenes que bajarían desde Chosica hasta Lima, o sea, 8 convoyes, estaríamos hablando de 5.960 personas que estarían beneficiadas con el servicio. Ahora, para igualar ese movimiento de personas, utilizando lo que tenemos actualmente, tendríamos que utilizar 264 chosicanos, 536 minivan o 1.488 colectivos. Número 8. Van a ir a 10 km por hora. Prefiero irme en el chosicano. Este comentario lo hizo una periodista en muchas ocasiones. Obviamente eso refleja una ignorancia tremenda sobre el tema. Hay una normativa que regula la velocidad, tanto de pasajeros como de carga. Para todas las personas que viven en esta zona de Lima y que ven a diario el pase de los trenes, entenderán que en ningún caso el tren de carga va a 10 km por hora. Salvo en los cruces peatonales, cuando las combis o los camiones se quedan parados y no avanzan a pesar de que el tren está llamando con el silbato, o cuando están llegando a las estaciones, el tren baja la velocidad. Pero en las vías libres, como son en la zona de Pariachi, la zona de Huaycán, la zona de Ñaña, la parte de Chaclacayo, y a partir del puente Los Ángeles hasta Chosica, el tren de carga no va a 10 km por hora. Fácilmente supera los 50 km por hora. Y ese es como mínimo. Ha habido momentos en los cuales se ha visto al tren vacío, obviamente, en muchos casos vacío, que supera ese límite de velocidad.
Número 9. Son a diésel. Van a contaminar el medio ambiente. Bueno, señores, estas locomotoras no son a diésel exactamente. El verdadero término es diésel eléctrico. Es muy diferente a que fuera solamente diésel. Al ser diésel eléctrico, se optimiza más el combustible. En otras palabras, consume menos combustible y el motor se vuelve más eficiente y seguro. De que va a contaminar, contamina como todo motor de combustión interna, sobre todo si es diésel, pero contamina mucho menos que si fuese una locomotora puramente diésel. Para poder hacer una comparación gráfica en lo que respecta a la contaminación de los medios de transporte, incluyendo el nuevo tren que estaría funcionando, vamos a utilizar tres factores o tres variables. Básicamente, si lo analizamos por unidad de transporte, estaríamos hablando que el tren estaría emitiendo efectivamente 1000 unidades a la atmósfera de contaminación. Una Custer, un Chosicano, está emitiendo 70 unidades de contaminación y una minivan contamina unas 50 unidades que las expulsa a la atmósfera. Pero cuando hacemos la comparación por el número de pasajeros transportados, el tren se mantiene en las 1000 unidades. Sin embargo, las unidades Custer o los chosicanos se dispara a 2300 unidades y las minivan se disparan también a 3600 unidades. Peor aún, cuando hacemos un comparativo mucho más real, que es por el tiempo de viaje. El tren se mantiene en las 1000 unidades. Los chosicanos, las Custer, se disparan a 6900 unidades y las minivan se disparan a 6200 unidades. Esto básicamente ¿por qué? Porque el tren tiene una vía exclusiva y llega en un tiempo determinado de un punto a otro punto. A diferencia del transporte actual que tenemos, básicamente las Custer o los chosicanos, que el tiempo es variable, muy variable, que puede ser desde las 2 horas mínimas calculadas hasta las 3 horas y media en un promedio de tráfico que inclusive hasta puede superar las 4 horas de viaje. Y punto número 10, no hay planificación. A ver, señores, la planificación es buena. Lo malo es que cuando esa planificación es elaborada por políticos o personas oportunistas que llegan al poder, se vuelve un desastre. Es por eso que hemos puesto estos 5 ejemplos en esta imagen, en las cuales se ve el resultado de la planificación. Planificación elaborada por políticos, en la gran mayoría de casos. Y bien amigos, los datos están ahí. Esto nos demuestra los personajes que están en el poder, en los medios de comunicación y la prensa en general. Está en nosotros analizar estos datos y sacar nuestras propias conclusiones. Recuerda que para poder avanzar, mucho depende de cómo ves el vaso, medio vacío, medio lleno. Si te gustó el contenido, apóyame con un like para más videos. Nos vemos pronto.